mensaxes que lanzan os medios de comunicación son pro este goberno. Eu atendo a prensa todos os días, parezco o presidente dos Estados Unidos, todo día ando allí a rola de prensa pola mañá. A xente está esperanzada. Gratifícame a comprensión da xente. Bueno, o que non fixeron estos nos últimos X anos e pasaron X alcaldes, te dunhos meses e deo solventando. Nos dicía, enfréndense ao poder. Non somos o poder. Cal vai ser a relación con Podemos? Que Podemos que era. Si entendemos o concepto de marea, temos que construir en común. Bueno, Podemos parece que algo exixe, non? Bueno, entonces estaremos falando de outra cousa diferente. Martiño Noriega, alcalde de Santiago de Compostela, moi boa noite. Boa noite, Fernanda. Xulio Ferreiro, alcalde da Coruña, moi boa noite. Moi boa noite. Jorge Suárez, alcalde de Ferrol, moi boa noite. Moi boa noite. Víamos ese vídeo de hai un ano prácticamente exacto, unha visita parecida aquí ao plató de Viaúve. Es moi distinto, Martiño? Pois a verdade é que non me fixen esa pregunta a mí mesmo, pero coido que co tempo e ca perspectiva si que analizarei que este ano canto menos foi un ano que pudo cambiarnos, non? Porque foi un ano de toma de contacto non só cunha administración como foi no meu caso da capital do país, sino tamén unhas condicións moi especiais, cunha xeración de expectativas moi altas e con un cambio nos meus ritmos de vida moi elevados, sí, non? Xulio, un ano para lembrar o resto da túa vida? Sí, por suposto, claro. Eu creo que, evidentemente, cada día que pase como alcalde da Coruña será un día para lembrar o resto da miña vida, eso teño clarísimo e bueno, é dicir, agardemos que, e estou seguro que va a ser así, que sexa unha lembranza moi agradable, non, no futuro. Jorge Suárez, moi distinto, o Jorge Suárez que está hoxe aquí sentado do que estaba hai un ano? Bueno, moitas máis canas, eso sai bastante significativo, pero tamén moito máis asentados, con moita máis solidez. Eu considero que é un ano para optimismo, o queda por diante ainda máis. Bueno, hai unhas semanas, despois das eleccións municipais, os tres alcaldes que hoxe nos acompañan decidían dar un paso cara adiante, tomar a iniciativa, tomar o timón dun proxecto político, como decía na presentación, parece que estaba necesitando de matices. Martiño, eu non sei se esa decisión que dades os tres alcaldes de dar ese paso cara adiante é de alguna forma un xeito de recoñecer que a fórmula de Marea estaba fracasando ou estaba agotada. Non, nos fixemos análise que de alguma maneira había que iniciar unha nova etapa, non? Por superación do que fora un proceso ou un proxecto, porque se digo proceso xa está aí Lois Balado dando as veces que digo proceso, un proxecto Lois Balado exitoso no electoral, non? Evidentemente máis en decembro que nas últimas eleccións, nas que hubo un descenso de apoios por desmovilización, pero sí que comprendimos que nosos tres tiñamos unha carga simbólica, unha representatividade que moitas veces se nos pedira que exercéramos non a favor do proxecto que se estaba a construir no país de Unidade Popular e entendimos que era o momento, non? E entón fixemos eso con ese afán superador de abrir unha nova etapa e de dar un paso máis adiante sabendo o reto que tiñamos, que non era menor, que eran o das eleccións autonómicas e os tempos que tiñamos. Afán superador, Xulio, insisto un pouco na mesma pregunta, se había que superar algo era porque o que quedaba detrás tiña problemas. Bueno, eu creo que a fórmula de Marea como unha coalición de tres partidos non lle gustou a ninguén desde o principio, nin aos propios partidos que a integraban. Sempre houve vocación de abrir ese espazo, sempre houve vocación de ir moito máis alá, os tempos, digamos, que non o permitiron, non? Os tempos cos que houve que conformar esa candidatura para decembro, porque, digamos, os procesos de confluencia dos concellos estábamos moi centrados no que tiñamos que estar, que era nos nosos concellos, e, por lo tanto, bueno, esa insatisfacción inicial, pues, evidentemente, seguía aí, non? Bueno, efectivamente, unha mesa coordinadora de tres partidos sempre tiña esa dificultade para abrirse, para atopar a vía de abrirse, e nos o que quisemos, evidentemente, foi decir, bueno, xa que é un consenso, porque eu creo que era un consenso que non era plenamente satisfactoria esa fórmula e que había que ir moito máis alá, pois ese consenso vamos a explicitalo, porque seguramente se o explicitamos nos tres non seremos sospeitosos de nada, senón de recoller un sentimento común, e eu creo que así foi, non? Foi unha decisión individual, eu non sei como se fragou isto, como vos puxestes de acordo, recibistes a encomenda por parte de alguén, un pouco como foi a trastienda desta iniciativa, Jorge? Bueno, como dixo Martiño, é un pouco unha demanda de moitas partes,
partes, pero logo, bueno, creo que hai unha cousa central que é este Telegram maldito para os políticos, que pouco a pouco pues, fomos tecendo esa idea en conxunto sen ningún ánimo de dirixismo. Tamén teño que decir que hai un punto de egoísmo, porque nos creemos que o cambio debe ser global e non podemos quedar trincherados nos concellos, e por eso demos ese paso adiante que supón un esforzo persoal importante con todo o que temos que xestionar no día a día. 65.000 votos menos entre as eleccións de decembro e as eleccións de xuño. Prometestes todo ese entorno político autocrítica, así que vou pedir unha autocrítica individual e diferente a cada un de vos. Martiño, autocrítica. Por que En Marea perde 65.000 votos? Bueno, eu penso porque non foi capaz de mobilizar a súa base electoral e hubo polo menos un porcentaxe importante, como son esos 60.000 votos, que non foron a ningún outro lado, pero que non viron de alguma maneira crible nin un espacio de representación no conxunto do país, a través das cuestións do grupo parlamentario, etc. E, sobre todo, creo que non viron crible, porque non foi unha cuestión únicamente propia daqui de Galiza, senón foi do conxunto do Estado, a posibilidade de que houbera un cambio real a nivel do Estado, por razóns imputables a todos os procesos de construción da unidade popular, pero logo tamén polas dinámicas que se deron, non? O feito de que o PSOE non chegara en ningún momento a aclarar se iba a gobernar ou abrir unha nova etapa, que mantivera unha posición tan táctica, eu creo que desmobilizou a xente da esquerda que non veu creíble que pudera acabar habendo un acordo das confluencias a nivel de Estado, a catalana, da galega, da valenciana e do PSOE para provocar unha alternativa que era o que indicaban todas as enquisas o Partido Popular. E entón aí deuse unha desmovilización, non? E logo, seguramente, porque era necesario dar o paso que estamos a dar, que únicamente recolle os chamados da xente a ir máis alá das dinámicas partidarias e facer como fixemos nos nosos concellos, incluir a xente sin adscripción partidaria, plataformas cidadáns, que foran capaces de alguna maneira de mimetizarse nas cidades e de dar un salto. Eu creo que foron moitas razóns. Evidentemente, determinados debates que se deron tamén aquí internos de Marea, creo que acabaron pasando factura. A ver, unha autocrítica complementaria da de Martiño Noriega. Sí, a ver, todo o que di Martiño creo que é certo, todo o que pasou no Congreso dos Diputados entre decembro e xuño evidentemente afectou, porque foi a nivel de todo o Estado, pero eu se quere facer unha autocrítica, vou facer en termos gramaticais, non? Eu creo que deixamos de falar como falábamos antes. É dicir, nos falábamos para fora, falábamos da xente, dos problemas da xente, de como solucionar os problemas da xente, e de repente empezouse a falar para dentro, é dicir, dos partidos, de que pasaba dentro, de si o PSOE e Podemos, ou as confluencias, tal, e esa gramática non é unha gramática que movilice ao electorado que viu nas iniciativas municipalistas primeiro e en Marea despois, un instrumento de cambio para mellorar as súas vidas e as condicións de existencia, non? E eu creo que iso foi fundamental, non? Deixar de falarlle a xente como lle falábamos a xente, non? E, por tanto, é tamén o que queremos recuperar, non? Recuperar ese mirar cara fora, non? Ese reto que temos ahora en Galicia, a nivel das autonómicas, de falar do país, de falar de que problemas ten este país, a que problemas non lle dá solución o Partido Popular neste país e que podemos achegarnos como persoas saídas de entre o común, non? E iso eu creo que é o que temos, o reto que temos por diante. Jorge Suárez. Bueno, ratifico o dito por ambos, sen dúbida. E creo tamén que vivimos unha especie de euforia colectiva, nos deixamos arrastrar un pouco polas enquisas que nos daban como o sorpaso, todo en clave moi estatal, que non ten por que ter reproducción a nivel de país, porque é outra dinámica diferente, pero creo que sí que, como dixo Xulio, falamos moito cara adentro, dando por feito moitas cousas que a xente xa coñecía cal era o noso programa, a nosa folla de ruta, con actos masivos, de masiva afluencia, e quizás deixándonos levar por esa euforia, erramos no análise. Eso deu como resultado esa disminución de votos que tampouco é un fracaso, 335.000. Bueno, Manuel Antelo, moi boa noite, alcalde de Vimianzo. Hola, moi boa noite. Foro galego que realizaba o pasado sábado un novo encontro, e a pregunta concreta é, vaise incorporar Foro Galego a En Marea? Ben, non podemos entender Foro Galego no sentido clásico da organización política, porque non o somos, o dixen moitas veces, nin o somos un partido. Somos un punto de encontro onde hai moitas organizacións, ou varias organizacións, e que procuramos unha reflexión en común. E esa reflexión pasaba por buscar o mellor escenario de cara ás eleccións autonómicas para buscar un cambio de goberno, entendendo que as políticas do Partido Popular, do señor Feijóo, son nefastas para o país. Entón, nese sentido, creemos que se dan as condicións desa gran candidatura de unidade, onde os nacionalistas podemos ter unha práctica política clarísima e que podría recuperar
digamos, ese espacio electoral necesario para ser alternativa, como creemos que somos, en torno ao proceso que agora se está levando a cabo de Marea, non? Así que, por concretar, sí, vais a incorporar Foro Galego en Marea. Ben, moita xente de Foro Galego ímonos a incorporar, moita xente, non nos imos incorporar como grupo, porque non o somos, pero sí moita xente. De feito, na última reunión, nas reunións que se veñen tendo, é o sentir maioritario. E despois das decisións que se están adoptando nestes momentos e que culminarán o día 30 en Vigo, non, con unha asamblea constituinte de En Marea, precisamente dando apertura a este espacio, que era un pouco tamén o que demandábamos, pois creo que sí que se dan as condicións para que a inmensa maioría dos que nos sentimos identificados aí somos nacionalistas, pensamos en clave de país, apostemos por esta candidatura. Non? Alcalde, nestes meses de vida de Foro Galego, tiveron algún contacto ca dirección do Bloque Nacionalista Galego? Houbo algún intento por parte da organización frentista de reconducir esta disensión? Non. O BNG ten a súa estrategia definida, respetable, ábrese un novo ciclo para moita xente. Pensamos que o que aportamos ata o momento no BNG non podemos aportalo, temos que seguir traballando pois con outras perspectivas. En ese sentido, pois é fenomenal, moi ben, que se tuveran en conta pois de determinado tipo de plantexamentos que teñamos os nacionalistas e que eu incluso aquí neste programa, cando se me invitou, planteei, non? A necesidade de abrir, de ampliar En Marea a sectores que non estaban dentro, que se está facendo, aí queremos contribuir a que se visibilice o nacionalismo, e que é posible. Existen experiencias, algunhas xa son históricas, e eu sempre fago o mesmo exemplo. Cando empecé na universidade, polo ano 83, existía unha organización que se chamaba ERGA, que era a que tiña a intervención dentro do que eran os estudantes, non? Nacionalistas. Actual portavoz nacional, creo que militou en Erga do Bloque, estou dicindo. Ana Pontón, creo, non? Creo que é moi nova. Moi nova. Dos CAF. Vale, perdón. Os militantes de Erga collíamos en un autobús e sobraba espacio, vale, daquela. Claramente non había posibilidade de intervención na universidade. Foi cando se planteou abrirse un pouquiño a diferentes sectores para establecer un espacio máis amplio onde se podría facer tamén política nacionalista. Foi como nos seguintes eleccións, nas primeiras que houve, o claustro constituinte, a Universidade Constituinte, os CAF deron unha sorpresa e foron, digamos, o gran referente do movimento estudantil durante moitísimos anos, non? Non se definían nacionalistas, sin embargo, todo o mundo sabe que os CAF eran nacionalistas porque había a posibilidade de facer política nacionalista. Nestes momentos hai que estar política, temos que estar moi atentos ás evolucións da sociedade e ao momento concreto e poder dar unha resposta axeitada, porque de nada sirve que un teña unhas esencias moi nacionalistas se ten incapacidade para transmitilo polo que sexa. Incapacidade non me refiro ao propio proxecto, existen moitas circunstancias, entón haberá que buscar a fórmula de intervir tamén políticamente. Entendemos que o espacio En Marea reúne eses requisitos, é un espacio de ámbito galego, que, bueno, os principios que rixen En Marea non son contradictorios co nacionalismo, incluso hai moita xente que os viría na simplificación dos mesmos como referente dun espacio nacionalista e temos que estar. Off the record! 3. Ese é o número máxico, e eles son 3 porque o 3 é especial. O mellor, o máis do máis da historia da humanidade sempre viu de 3 en 3. Os Panchos eran 3. 3 eran tamén os Anxos de Charlie. Eran 1, 2 e 3 los famosos mosqueperros. E eran 3 os 3 tenores. E hoxe estamos aquí para estes 3 cantarlles a Traviata, aproveitando que hoxe os temos aquí. Faltanos unha. Aí estaba o Xulio. A ver, imos dicilo do xeito máis delicado posible. A ver, miren, entre isto... No transcurso deste proceso será as partes do todo os que determinen cal é ese consenso que está por ditaminar ainda. Esto outro... 因此呢，它可以说是一措施。所以总体来讲呢，它这次发数量上也不多。 Pois de verdade lles dicimos, entendemos máis ou menos. Só que coa versión china acumulamos menos frustración en sangue porque, de verdade, non entendemos nada do que din.
Martiño Noriega a voltas co E proceso. o proceso sigue evolucionando. Que proceso ben, eu creo que o proceso nos procesos, en ese proceso. Temos que ser conscientes de todo ese proceso. Proceso, todo o santo día. Xulio Ferreiro está obsesionado con abrir cousas. Traballar para abrir o espacio de Marea, tanto, pues abrir esa ferramenta, repito, abrir esa ferramenta, abrir ese espacio, con un instrumento aberto. E nós, que tamén queremos xogar a esta tolemia etimolóxica, nós tamén queremos abrir os espazos, pero como non sabemos, buscamos no Google abrir espazos. E nos sai de primeiras unha nova no que o alcalde fala de que hai que abrir espazos. Entramos nun ciclo sin fin, pero seguimos loitando e tratamos de facelo en inglés, poñendo opening space. E o que nos sai é unha rave de Carl Cox. E isto non pode ser abrir espazos nin abrir ferramentas. E por iso tratamos de pedir axuda. Non fago unha traducción, non? E aquí ninguén axuda, se cadra porque estamos yo a pedir mal, que creemos que no diccionario alcaldés rebeldés galego non existe o verbo axudar, senón que hai que usar o seu equivalente. Facilitación e unha labor de catalización. Pero aquí non hai axuda, nin catalización, nin facilitación, nin María Santísima, e seguimos escoitando cousas raras. Aínda confirmando no esencial as virtualidades da confluencia. E non sabemos se temos que estar contentos que flipas ou acojonados perdidos polas confirmacións das virtualidades da confluencia, porque non sabemos se iso bo ou é malo, pero debe ser bo porque dignos que este rollo está moito Máis rico. e rico, creemos que na alcaldés rebeldés ha de ser bo. Pobres. Pobres, sí, pobres de nós. Aínda que nada como o día que Martiño díxonos e ollo abrimos comiñas, atentos. A nosa participación é sopor do capital simbólico das alcaldías a favor do proceso, entender que hai unha ventana de oportunidade para un goberno alternativo e facer unha interlocución e o diálogo con todas as sensibilidades que están sintonizadas na mesma onda. Toma ya! Ese día todos quixemos morrer e mentres todos queríamos morrer de frustración, a xente nas súas casas escoitaba esta mesma historia e toda Galicia coa mesma pregunta na cabeza. Están sintonizadas pois na mesma onda, a finalidade. ¿Qué me estás contando? E o peor de todo é ter clara a pregunta, pero non poder facela, porque sabes cal vai ser a resposta. Na primeira resposta xa vai a resposta. E tolos en busca de respostas que xa estaban incluídas na pregunta, chegamos a pensar que todo isto se debe a que o alcaldés rebeldés é un dialecto demasiado primitivo e porén consultamos a gramática doutras linguas romance e dixéronnos que construir entendimiento entre las diferentes facciones de los que dirigen y disolver cualquier posible unidade autónoma de los subalternos. Pois, quedar non nos quedou claro, entón chegamos a un punto no que dixemos. Carmiña. Oye, dejo esto, Ou, mellor dito, en alcaldes rebeldés, Carmiña, atopamos demasiadas resistencias no artellamento dun amplio consenso colectivo e non puidemos catalizar unha resposta. Non tivemos retorno e con esta sensación dual o deixamos. Off the record! Campo de fútbol Besteiro. Piscina José Luis Baltar. Plaza Ana Pastor. Estatua Jordi Pujol. Colegio CEIP Margaret Thatcher. Paseo Marítimo Francisco Vázquez. Yo distingo entre el hecho de que pueda haber investidura o no, y eso ha avanzado mucho. Es decir, yo creo que en este momento vamos hacia una investidura bastante probable, ¿no? Muy probable, ¿no? Pero yo creo que vamos hacia una investidura de muy mala calidad, ¿eh? Como ahora está muy de moda eso de decir democracia de mala calidad y tal, ¿no? Bueno, pues creo que vamos hacia una investidura de mala calidad. ¿A qué le llamo yo una investidura de mala calidad? A que se estén buscando fórmulas de permitirla, dejando al mismo tiempo constancia de que eso se hace a la fuerza, tapándose la nariz y sin ningún compromiso con el minuto siguiente. Y eso es lo que me lleva a mí a decir, si esa es la actitud, que es lo que parece, porque acabamos de ver como todos los partidos lo que están diciendo no es lo que van a hacer ellos, sino lo que deben de hacer todos los demás. Porque la única preocupación en este momento es, entre ellos creen que tiene que haber que no puede haber unas nuevas elecciones por una razón muy sencilla, solo por una, y es porque todos están condenados a perderlas, ¿verdad? Menos uno. Y al mismo tiempo ninguno quiere comprometerse con el hecho de hacer posible la investidura. Si finalmente, al tener que escoger entre Guatemala y Guatepeor, escogen Guatemala solo, ¿no? Y por tanto facilitan la investidura, y al día siguiente vamos a tener un gobierno absolutamente empobrecido, bloqueado y sin ninguna capacidad de sacar adelante ningún asunto, y vamos a convertir las Cortes
en un patio de vecinos absolutamente, dije de vecinos, no de vecinas, un patio de vecinos absolutamente enrabietado. En ese caso yo creo que es mejor adelantar las elecciones y no hacerlas dentro de 6 meses o de un año. Gonzalo, que escenario vislumbras ti? Pois eu creo que vai existir ese escenario, concordo co análise de sociólogos que vamos a ir a unha investidura, creo que non hai demasiada incertidumbre sobre isto e creo que vamos a ter efectivamente un goberno que teña que xestionar unha pluralidade moi elevada dentro do Parlamento e o problema que temos é unha escasísima tradición de xestionar esa pluralidade. Por exemplo, é moi interesante analizar as lóxicas do Partido Popular. Eu asumindo ese escenario, a sensación que teño non é que perdéramos 200 días con estas eleccións e que perdimos unha legislatura por non ter negociado cos cataláns, por non ter feito o esforzo no seu momento de tratar de entenderse e ir a polarizar a sociedade. E entonces facemos un efecto de goma elástica en que cando temos maioría absoluta non escoitamos a ninguén e creamos unas relacións moi polarizadas e moi extremas porque benefician os dous extremas e cando temos minorías resulta que temos que recoller. E entonces en ese proceso de ir e volver hai unha dificultade para que avance o país e para que sexamos capaces de facer acordos no interés xeral. Ahora, por exemplo, vamos a negociar o grupo parlamentario. Eu creo que, se vemos que durante de unha legislatura a outra isto se resolve con un marxen de discrecionalidade elevado, haberá que fixar un criterio de unha vez para pasar a negociar cousas serias e pasar en cada ocasión a negociar si sí ou si no en función da conveniencia con reglas de xogo que sean iguais para todos. A mí me da la sensación de que va a haber gobierno, aunque sea la segunda en septiembre, fundamentalmente porque hay una tarea muy urgente, que es fijar el techo de gasto, elaborar los presupuestos para el año 17 y tratar de gestionar un poco, digamos, todo el tema que tiene que ver con la Unión Europea, la posibilidad de la multa por el déficit, o sea, de la multa por el déficit y este tipo de cosas, ¿no? Y que probablemente, hecho eso, hacer algo más va a ser complicado, es decir, va a ser enormemente difícil. Y después yo quería poner el acento en una historia, ¿no? que es el tema del PSOE. Es decir, lo que no se puede hacer, y si se me permite la expresión, es querer cocinar una tortilla española y al mismo tiempo no cascar los huevos. Es decir, es que no te queda otra, o tortilla o huevos, es decir, no estamos. O sea, ¿tú qué crees que tendría que ser más explícito ya desde el minuto No, uno? no, tenía que ser los partidos que están a favor del entramado constitucional, fundamentalmente PP, Ciudadanos y PSOE, ponerse de acuerdo en un gobierno. En el caso de que eso no es posible, al Partido Popular no le queda otra que explorar la vía de lo que es el nacionalismo. ¿Y por qué el PP sí y el PSOE no? Entre otras cosas porque el PP es mucho más creíble, el que sea firme en sus líneas rojas frente a los nacionalistas de lo que sería el caso del PSOE, que entre otras cosas tiene las líneas rojas metidas dentro del propio partido. Vamos a ver enseguida claro. ese cambio de posición, lo que decía el Partido Popular en la anterior legislatura, cuando el Partido Socialista tenía que recurrir a los nacionalistas para negociar. Decía José Luis que, entre otras cosas, el Partido Socialista y otros no quieren terceras elecciones porque están condenados a perderlas. Gonzalo, este es el escenario y, en cualquier caso, si es así y finalmente va a haber una abstención del PSOE, ¿no sería más lógico empezar a concretarla ya ahora? No, a ver, lo que puede ocurrir si se repiten unas elecciones es algo impredecible. Y evidentemente puede ser que haya algunos argumentos que uno puede plantear que las tendencias pudiesen ser a que el Partido Popular intentase avanzar en posiciones. Pero ya ha habido 2 elecciones y en las segundas poco ha avanzado el Partido Popular. Me refiero lejos del objetivo de una mayoría absoluta o de una mayoría suficiente con Ciudadanos que ha perdido diputados. Es decir, que incluso repitiendo y manteniéndose las mismas inercias, puede volver a pasar lo no mismo. Está garantizado en ningún caso que haya una mayoría del bloque de centro-derecha que dé la estabilidad en unas terceras. Entonces,
El problema de José Luis sería que tendría que escribir un siguiente artículo que diría y yo me apunto a las cuartas elecciones. No, si es necesario, los sería viral, pero no tengas la menor pero duda, claro, el problema es que no garantizamos todavía, aunque las tendencias puedan marcar que eso se vaya a producir. Y a partir de aquí hay muchas, ¿no? Decía Julio, o tortilla o huevos, pero es que en este momento la tortilla o huevos quien la tiene encima de la mesa es el Partido Popular, que ha tenido que elegir para la presidencia cómo constituir la mesa y ha roto ya muchas de sus líneas rojas, y también por parte del nacionalismo catalán. O escenario non aparece de pronto, aquí se construe un escenario e hai unhos condicionantes neste escenario. E eu creo que aquí o que vexo, e xa teño dito algunhas veces aquí, é a inmensa capacidade do Partido Popular para marcar a xenda, construir discurso, establecer límites e condicións. Eso, primeiro. E segundo, unha evidencia que creo que xa dixen aquí algunha vez. Aquí non se pode, históricamente, nesta democracia, e nos últimos meses, de forma evidente, aínda que non se dice, hasta agora, facer un goberno sin contar cos partidos nacionalistas e territoriais. Era numéricamente imposible. E era evidente que todo o mundo sabía, pero ninguén quería mirar para aí porque todo o mundo facía mirar para outro lado. Entonces, despois de que Rajoy cansou a todo o mundo, esperando e esperando e esperando, e o acusaban de esperar, el fixo que tiña que facer, que era dirixir o inmobilismo, ¿no? Pero está demostrando en todo este escenario é o máis habilidoso dende o punto de vista da estrategia política. Sí, e acabo de explicarlo. Sí, eu creo que sí, ¿no? Porque además logo nas segundas eleccións asustou a todo o mundo con que veñan os radicais, os populistas, e lle funcionou, subiu os votos. Por eso se pode pedir terceiras eleccións, porque os que van perder os votos son os outros, non eles, ¿no? E logo impediu algo evidente, desde as primeiras posibilidades de resultado, de formar goberno despois das primeiras eleccións de decembro. Impediu que o PSOE mirase siquera para onde está mirando eles agora, para o PDV ou para Cataluña. Eso era intocable. Quen o decía? O Partido Popular. Bueno, o Partido Popular, porque construíron ese relato e ese discurso. Quen decía que non podía mirar para ali? O propio Partido Socialista, en público. Porque en privado, cando falabas con eles, che decían, home, é evidente que se podemos falar con Cataluña, con Podemos, e nós formamos goberno. Pero, bueno, claro, non podemos porque está más. E cando desaparece más, non podemos porque... Pero isto xo decían todos os socialistas cos que eu falei de diferentes orientacións políticas. En privado. En público era imposible. Quen determinou eso? Pois eu creo que inteligentemente o Partido Popular. E agora que ocurre? Pois o que tiña que ocurrir, que no momento en que o Partido Popular quixera moverse, solo se podía mover a buscar onde hai votos. Ten un problema, que esa volubilidade de ciudadanos, verémola. Que están facendo? Política. Isto se chama política. Claro, contaba unha anécdota outro día, non sei se é verdade ou non, que aparecer na primeira formación da Cámara, que é onde todo ocurre. É dicir, todo o que vai ocurre primeiro na formación da Cámara. En fin, que ten experiencia parlamentaria, que non son eu aquí, que Barreiro creo que o sabe, e me pode, a mellor non é exactamente como digo, pero intúo, non? É dicir, creo que Pablo Iglesias chamou a Francesc Homs para decirlle tes que votar por Carolina Vescanza. E claro, o outro lle dixo, por qué? Para ter unha presidenta do povo. Iso, non o vexo, Claro, iso non é unha negociación política. E o que vai haber unha negociación política, porque non pode ser de outra forma. Claro, quen pode facela? Quen ten a centralidade. Quen a ten? O PP. Me he enterado ahora, cuando lo habéis puesto, no sabía, yo no soy muy futbolero. No es que no sea de lo político me entero bastante, no es que no sepa por quién es Besteiro, sino que lo que no sé son los campos de fútbol. La inauguración del campo de fútbol de Afonsagrada y el alcalde de esta localidad, que como todos sabemos es del Partido Socialista, decidía reconocer la sensibilidad de Besteiro mientras fue presidente de la Diputación, poniéndole el nombre de Besteiro al campo de fútbol. ¿Qué te parece? No es una novedad eso. No, lo vamos a ver enseguida. Que no es una novedad. Y eso viene de una costumbre de que de pagar con ese tal favores muy concretos. A ver, yo vivo tengo una casa y vivo en un pueblo donde, ahora no me voy a acordar cómo se llama, pero hay un señor que era presidente de la Diputación de Pontevedra que era presidente hace 40, 50 años, ¿no? Y yo lo conocía, y un día mirando así para una casa veo un letrero y veo que la calle del pueblo lleva su nombre. Pues seguramente es porque le puso una baranda o porque tal, y entonces pues le... Tú eres muy bueno contando notas, pero creí que iba a ser mejor, porque creí que ibas a decir, vi un día la calle y de repente ponía calle José Luis Barreiro. No. Creí que iba a acabar así la historia. No, que tú no tienes ninguna calle ni nada así. Yo fui lo suficientemente polémico como para que nadie se atreva. Pero, a ver, recordáis el tema de la calle de Fraga y de todo esto. Bien. Pero hay una cosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención.
que es, si vosotros vais incluso personas de cultura importante, vamos por las calles, vamos mirando los nombres de las calles, la inmensa mayor parte de las calles de nuestra ciudad no sabemos a quién están dedicadas, no sabemos nada de nada. Yo estuve durante mucho tiempo haciendo un juego en Santiago que era preciosísimo, que era preguntarle a los santiagueses quién era Romero Donayo. Y no encontré ninguno, el caso es que finalmente el primero que me dijo, contándole la anécdota y diciendo Romero Donayo, fue el profesor Ramón Cotarelo, que es profesor en la Universidad de Madrid, que dijo, era un abogado que fue senador y tal, y diputado. Es el único que supo decirme quién era. O sea, que lo que tú quieres decir es que no vale para nada dedicar una calle a una persona con la... No vale para nada, y además lo hemos manejado, eso, que es un honor muy importante, lo hemos manejado con la cotidianidad de todo. A ver, pues vamos a ver ejemplos. Le ponemos calles al primero que se nos te voy a ocurre preguntar porque esto, claro, tiene... Y entonces lo de Besteiro es absolutamente normal. No, pero hay otro problema, en lugar de memoria. Claro. Unha rúa en lugar de memoria. E ti tens que conservar esa memoria ou non. Nós temos unha memoria liberal que foi destruída e que nunca foi recordada. Baita de rúas de Madrid. As rúas de Madrid están cheas de ministros liberais que non perderon, outros sí, pero os máis antigos non. Pero ninguén recordou que aí había todo un pasado democrático e liberal como de Romero Donayo, como de Montero Ríos. E quen era Montero Ríos? Poñer debaixo unha pequena frase explicando... Poñer debaixo unha pequena frase explicando quen era ese señor. Estatua de Montero Ríos? Por exemplo, o casco histórico de Segovia, todos los letreros das calles dúas frases explicando, este señor Fontal era profesor de Salamanca. En Londres, todas. Claro. Pero por que a estatua de Montero Ríos que estaba en Obradoiro se está en Mazarelos? E por que temos unha rúa de Montero Ríos? Non sabe ninguén. Porque non xeneramos a memoria de que Montero... A mellor porque Montero Ríos separou a Igrexa do Estado dunha forma moi contundente. Entón, despois non quixemos recordar eso. Amigos, amigas, se nos va una temporada más de Vía V y ya van 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6, ¿no, Alex? Sí, 6. 6 temporadas de Vía V y otra vez que nos vamos con la mochila llena de interrogantes. ¿Seguirá siendo el vecino el que elige al alcalde y seguirá siendo el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde cuando volvamos? ¿Seguirá España siendo una gran nación y los españoles muy españoles y mucho españoles? ¿Supondrá una posible abstención de ciudadanos que Galicia se quedará sin promoción para sus orquestas y que no se va a rodar Juego de Tronos aquí? Como ven, grandes interrogantes. Bueno, luego hay alguna así cosa pequeña, ¿no? Como quién será el presidente de España. Una cosita así que a nadie le importa. Pero bueno, será Mariano Rajoy, que ya ha acreditado su capacidad como fuente de inspiración y como musa durante estos últimos 4 años. Será Pedro Sánchez, al que, por si no lo recuerdan, Pablo Iglesias le dijo que no. O habrá unas terceras elecciones, sí, por favor, terceras elecciones con su respectiva campaña electoral. Aunque bueno, en Galicia vamos a ir teniendo las autonómicas para pasárnoslo piruleta. En fin, ya ven que 9 meses casi donde ha pasado casi de todo, y como mirar al futuro es muy complicado, vamos a mirar casi mejor al pasado y echar un vistazo a lo que ha pasado en esta mesa y lo que han hecho nuestros tertulianos, que como saben son gente normal, pero que hacen cosas como estas. Off the record. Ay, esta musiquita. Taratata, todo un clásico. Escuchándola desde septiembre, y si entonces nos hubiesen contado que de aquellas íbamos a vivir todo lo que hemos vivido, pues se nos hubiese quedado una cara de póker que no veas. Nos vamos al plato informativos, allí como siempre está Uxía Rodríguez. Y la verdad que después de 9 meses casi pedimos papas, porque estamos viviendo noticias por encima de nuestras posibilidades. Casi era difícil tener una foto fija de lo más básico. Bueno, soy un politólogo, ¿verdad? Del referéndum catalán famoso que tenía nuestro Roberto amargado. Gris. No podemos soportarlo. Por favor, que alguien le saque de plano. Pasando por el ascenso de Podemos. Todo el mundo parecía que se iba a subir a ese carro. Que también a veces me siento de Podemos, ¿no? Y la cosa que no convencía a todos tenía nuestro Roberto sumido en un carrusel de emociones con toda la historia aquella de asaltar los cielos. Parecía que estaba feliz. Que estamos llamando al timbre del Palacio de Invierno porque lo queremos tomar esto poco a poco. Por asalto. Y en vez de asalto vamos a que venga esto, por favor, la encargada. Y de repente... Es una mamarrachada. Hemos vivido también el auge de nuevos tertulianos. Por aquel entonces debutaba Gonzalo Trenor, que comenzaba dubitativo. El hombre esquivaba cualquier contacto con la cámara. Y entonces empezó a hacer un esfuerzo ingente para escapar como fuese. Gonzalo, ¿a dónde vas? Gonzalo, ¿a dónde va?
Nada, se nos fue. Pero ahora ya está el nivel de TV Star que solo alcanza Tuco Cerviño. Que cada vez que les apunta al objetivo es como si un fotógrafo de moda les dijese: sí, chicos, muy bien, dádmelo todo. Así. Muy bien. Hemos conocido también las técnicas intimidatorias más bestias de nuestros contertulios. Muchos tuvimos pesadillas durante muchas lunas con Carlos Príncipe, que cada vez que termina un argumento... Y todo Dios se la envainó. A ver, Fernando. No sé si me explico. Varias cosas. Te mete una mirada... Y electoralmente no se mueve un voto. María. Vamos a tener el mismo porcentaje. que te hiela el corazón. Y llevamos a la mujer de Venturita. Si a mí me parece muy bien, pero entonces no me des lecciones, no nos des... Pero por la de momentos impagables que hemos tenido, todo ha valido la pena. Que o déficit galego estaba niquelado. ¡Dios, qué momentazo! ¡Por fin! Por favor, que alguien empiece a hacer el merchandising, que con esto lo petamos, de verdad. Por favor, que alguien pare esto. La campana de la cena está a punto de sonar para los depredadores. 3 diferencias entre el Partido Popular y Ciudadanos. ¿Diferencias a qué te refieres? Les gusta jugar con su comida. En la economía, ¿liberal o socialdemócrata? Un poco de cada. Un poco de cada. Mitad y mitad. Pero, ¿quién se quedará con la cena? ¿Perdón? ¿Sabe ya algo del programa? No, de momento no. Solo un milagro puede salvar a esta cría. Fran Espiñeira, por favor, deixa de facer o mosquito, porque eu estou no uso da palabra e o truco comigo non funciona, porque non me desestabiliza. Noruega responde á violencia con máis democracia, máis apertura e máis participación política. Sí. Eso contra las pistolas, flores. Home, non me fastidies. Hemos visto cómo la tensión crecía en nuestros debates, pero siempre con final feliz. A los votantes Unidos Podemos. Empezar mi importante y brevísima intervención pidiendo disculpas por mis cabreos. Se lo quiero pedir especialmente a Manolo, cuya tranquilidad y dulzura tienen la virtud de sacarte de quicio. Nos hemos equivocado 1, 2 y 1000 veces. En el pregón de la festa do Pemento de Brom, El discurso xenófono de Le Pen. Estos son los datos del cerco en Galicia, a ver si podemos recuperar enseguida esa imagen, bueno, que tampoco es esta, el primero, efectivamente, Jairo. Ahí estamos. Tantas teorías, incluida la famosa de que era gallego. Damos fe, Fernanda. ¿Perdón? Cariño. Estamos ahí. Estamos... No sé si empecemos... Mira, no sé si nos centramos, ¿eh? No sé Y suponemos que también alguna vez fracasaríamos en nuestra misión de hacer pedagogía con la actualidad. Si tuviera que explicarle a mi hija de 14 años qué es un fiscal, ¿cómo se lo explicaría? Le haría una pequeña introducción. Y la pequeña introducción es que en las constituciones clásicas había una omisión relevante del Ministerio Fiscal. Y a su hija le añadiría, para entenderlo, que últimamente se produce un fenómeno expansivo que consiste en promover el ejercicio del jus puniendi. Pero bueno, que todos tranquilos, que aquí seguiremos dando grandes momentos. Pero la política en especial funciona por parejas. En el quién ordeña a quién en la pareja, era Alfonso Guerra el que estaba ordeñando a Felipe González. No sabemos cuáles son las parejas en nuestro debate, pero lo que sí parece claro es que algunos, entre ordeñar y ser ordeñados, lo tienen claro. Y por encima de todo, deseando que ustedes, al igual que nosotros... Hombre, hay mucha adrenalina, mucha diversión. No lo digas de postureo, ¿no? No lo digo de postureo, lo digo de verdad. Sean felices.